ha estado en la palestra en las últimas semanas y ya uno comienza hasta cierto punto a aburrirse un poco, es la cantaleta populista que reclama unas rebajas de los precios de los combustibles. Desde que el gobierno subió, en las redes sociales y en la prensa uno ve el reclamo continuo de que el gobierno tiene que bajar los precios de los combustibles, que eso se ofertó en campaña, que miren, en realidad se le está tomando el pelo al país cuando se dice, si usted lo ofertó en campaña, usted lo tiene que ejecutar. Eso no es así. Eso no es así. O sea, en campaña, generalmente los candidatos envían mensajes positivos. Tienen que ofertar cosas positivas. ¿Usted ha visto en algún lugar del mundo donde un candidato a la presidencia o a la vicepresidencia o al Senado o a una diputación toma el discurso de que hay que subir los impuestos, que hay que recortar el gasto público, que hay que subir el precio del metro, la tarifa de electricidad, que hay que depreciar el peso para corregir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, que hay que subir el precio de los combustibles? No, porque el candidato que tenga ese discurso no va a ganar. Entonces, ¿qué hacen los candidatos en democracia? Lo que tienen que hacer, lo que es sensato, prometer cosas que sean música para los oídos del potencial votante. Entonces, eso es lo que siempre vamos a escuchar y es lo que siempre hemos escuchado en República Dominicana, que en las campañas electorales se hacen promesas. Hay gente que habla que voy a construir 100,000 viviendas, 150,000 viviendas. Bueno, nosotros sabemos que esas son consignas de campaña, que voy a crear 1,000,000 de empleos. Bueno, usted puede decir lo que usted quiera. En un país de bajo nivel educativo como es República Dominicana, es apropiado que esa sea la consigna de campaña, mensajes donde vendemos una fantasía, unas ilusiones, porque la gente se deja motivar por eso. En consecuencia, hacen bien los asesores de campaña cuando le sugieren a los candidatos que se alejen lo más posible de anuncios de medidas en el futuro, que oferten o hagan promesas de que van a ajustar la economía, porque eso es muy desagradable. Eso hay que dejárselo a los economistas. Pero un candidato que está aspirando a una posición electiva tiene que transmitir en campaña mensajes eminentemente basados en ilusiones y hacerlo con credibilidad, etc. Bueno, tienen una crítica permanente contra el ministro de Industria y Comercio por un video que grabó que le llaman la formulita. Señores, el gobierno no puede bajar los precios de los combustibles por una sencilla razón. Lo ha bajado mucho ya. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que lo ha bajado? Sí, lo ha bajado. Si ustedes se ponen a ver, miren, el precio de la gasolina en el mercado internacional entre abril del 2020 y enero del 2021 ha subido un 103%. Y el gobierno no ha traspasado ese aumento en su totalidad al consumidor. Todo lo contrario. Lo que uno ha visto es que el gobierno está absorbiendo parte del aumento, que está generando una deuda del Ministerio de Industria y Comercio con los importadores y la refinería, que pretende pagar cuando los precios bajan. Si los precios no bajan después en el futuro, esa deuda le va a caer a Hacienda y Hacienda va a tener que pagarle a la refinería y le va a tener que pagar a los importadores. Entonces, estamos consumiendo la gasolina y el gasoil a un precio relativamente más bajo de lo que correspondería con la estructura impositiva que tenemos, porque el gobierno se está sacrificando y está asumiendo una deuda. Pero es una deuda que al final nos va a caer a todos. Entonces, la otra parte es, y hay que decirlo con responsabilidad, que desde diciembre del 2015, el impuesto selectivo al consumo de los combustibles, el que está denominado en pesos por galón, se ha mantenido congelado. Bueno, eso no es lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley 112.00? Que cada 3 meses usted tiene que reajustar eso por el IPC. ¿Ustedes saben cuánto dinero ha perdido el gobierno dominicano del 2016 al 2020 por no haber realizado el ajuste del impuesto de los combustibles, el selectivo específico de pesos por galón? Casi 13,000 millones de pesos. Y uno dice, bueno, pero ¿y entonces? Bueno, es que la gasolina, en vez de tener un impuesto selectivo de 63,83, la regular, debería ser 75 pesos, casi 74
con 58. 7,4 con 58. Pero no, el gobierno lo ha mantenido en 63,83. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la presión de la gente de que quieren combustibles baratos. Señores, no se pueden bajar los precios de los combustibles. Hay algunos que plantean, no, pero Andy, lo que se puede es subir el impuesto sobre la renta a las personas físicas, a las personas jurídicas. Esa sería la estupidez más grande en materia tributaria que se podría realizar en el país. ¿Por qué razón? El impuesto al consumo de los combustibles es uno de los impuestos más difíciles de evadir en República Dominicana. Actualmente, la evasión estimada en los impuestos selectivos al consumo de combustible en el país es de un 3%. ¿Ustedes saben cuánto es la evasión estimada de los impuestos sobre la renta de personas físicas y de personas jurídicas? Oscila entre 59 y 62% de la recaudación potencial. Entonces usted va a sustituir un impuesto difícilmente de evadir por un impuesto fácilmente de evadir para dar satisfacción a gente que quiere consumir gasolina barata. No, eso sería una estupidez. El gobierno no puede prescindir. Esta es una de las fuentes fundamentales de ingreso del gobierno. Una fuente que, dicho sea de paso, ha mermado. En los años 2010-2012, el gobierno anualmente estaba recaudando 1,8% del PIB gravando el consumo de los combustibles. ¿Ustedes saben cuánto recaudó el año pasado? Apenas un 1,1% del PIB. Y nosotros tenemos la tarea, la obligación de volver a restaurar eso. Y en una reforma fiscal bien hecha, uno de los objetivos a lograr es restaurar eso. Y no solo eso, como hay un movimiento al transporte con vehículos eléctricos, el país tiene que irse preparando. En la reforma fiscal integral hay que tener un transitorio que deje abierta la posibilidad de que nosotros la electricidad que vamos a inyectarle a los vehículos, como esa es una electricidad que se está generando con carbón, con LNG, con gas licuado de petróleo, con derivados de petróleo, que consecuencias son tan contaminantes como la gasolina y el gasoil, no hay razón para que esa electricidad para uso de los vehículos no esté grabada. Porque al igual que estos combustibles, contamina porque yo la tengo que generar antes. La estoy generando con combustibles que contaminan. Entonces, ¿por qué grabo una y la otra no? O sea, nosotros no vamos a poder perder base impositiva ahí. Entonces, este reclamo de combustibles baratos contradice todo el discurso de estos grupos verdes que quieren una economía cada vez más limpia. Bueno, pero entonces no lo vamos a generar abaratando los precios de los combustibles, contaminando ciudades y centros urbanos completos. A mí me parece, por tanto, que esta cantaleta populista tiene que terminar. Dejemos ya tranquilo al gobierno. El gobierno tiene problemas demasiado serios por delante en los próximos meses. Jacqueline va a tocar un tema fundamental que, bueno, ¿cómo se va a montar esta estrategia de vacunación cuando lleguen las vacunas? El gobierno en eso es que tiene que estar ahora en su cabeza y no puede estar dejándose presionar de los grupos que lo que quieren es que desangremos las AFP en un 30% de los fondos de pensiones, o de los grupos que quieren que elevemos el déficit fiscal rebajando más los precios de los combustibles. No, no, tienen que olvidarse de eso. Al gobierno hay que dejarlo gobernar en esta coyuntura tan difícil que tiene, que es una coyuntura donde uno de sus sectores principales, que es el turismo, está colapsado. Y segundo, tiene que diseñar una estrategia de vacunación que sea eficiente y efectiva. Algo que no es fácil, porque hemos visto cómo incluso en países como Estados Unidos y Europa han tenido serios problemas. Sociedades mucho más organizadas y con mucho más información que la nuestra. Entonces, el reto que tiene la administración del presidente Abinader no es pequeño. No lo podemos estar distrayendo con tonterías y disparates en este momento. La economía ha entrado en un proceso de recuperación, como señalamos, con este incremento de las ventas que se registró en el mes de diciembre, y tenemos la esperanza de que la actividad con la liberación de las políticas de confinamiento todavía pueda acelerar más su proceso de recuperación, pero lo tendrá que hacer
con 7 o 8 meses donde el turismo seguirá prácticamente ausente del escenario. En consecuencia, esta estrategia de vacunación que hay que ejecutar y que el gobierno va a tener que encabezar y utilizar los mejores recursos humanos del país para diseñar que sea algo efectivo. A nosotros nos parece que en eso es que tendrían que estar los esfuerzos de todos, tratando de ofrecerle ideas al gobierno de cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Algunos han sugerido que pidamos asesoría a Israel, que es un país pequeño como el nuestro, que con una población de 9 millones de habitantes y que en poco tiempo terminará de vacunar ya a todo el mundo. Y eso ha provocado una caída dramática en los nuevos contagios, los nuevos casos. Yo pienso que Israel es un país que una de las cosas que más le agradece a la República Dominicana fue la posición de República Dominicana en la conferencia de Evian cuando Trujillo autorizó la llegada y aprobó la llegada de 100.000 judíos refugiados a República Dominicana. Lamentablemente no llegó ni el 15% de eso, que es una pena. Una de las grandes tragedias dominicanas, particularmente yo creo que fue que este país no fuese inundado de esa emigración judía. Creo que el error fundamental fue eh, llevarlos a Sosúa. Creo que eso fue un error. A mí me hubiese fascinado ver este país, eh, lo que hubiese pasado con República Dominicana si esos judíos, por ejemplo, hubiesen llegado a Santiago y a la capital. Yo le aseguro a ustedes que este sería otro país. Tendríamos un país mucho más eficiente, mucho más productivo, mucho más disciplinado, pero sobre todo con una cultura eh, que valore la educación como la valora ese pueblo, que sin lugar a dudas nos hubiese a nosotros colocado en la posición de ser, sin lugar a dudas y sin discusión, en el Tigre del Caribe. O sea, República Dominicana estuviese compitiendo con países como el Asia, si Trujillo, en vez de encerrar a esos emigrantes judíos en Sosúa, en esa selva, porque fue una selva que le entregó, lo hubiese traído a la capital de Santiago y le hubiese abierto las puertas para la inversión en la industria y en el comercio. Vamos a hacer una pausa para que ya aquí entonces venga en el último segmento con el tema del proceso de vacunación, los retos y oportunidades que República Dominicana va a tener de frente a medida que comiencen a llegar las vacunas.